El día de hoy les presentamos este video sobre las implicaciones que tuvo la pandemia en la construcción del Plan de Estudios 2022. Esperemos les guste y sea de mucha utilidad. Las desigualdades sociales y económicas han sido expuestas durante la pandemia. Grupos vulnerables enfrentan mayores dificultades en la obtención de atención médica y recursos. Estas disparidades resaltan la importancia de construir una sociedad más equitativa y más justa. Las brechas digitales se han acentuado. La falta de acceso a la tecnología ha afectado a la educación y a la información. Abordar estas brechas es esencial para garantizar la inclusión de todos en una sociedad moderna. En medio de la pandemia, el cambio climático también es un tema crucial. La explotación del medio ambiente aumenta el riesgo de una futura crisis. Reflexionemos entonces cómo nuestras acciones afectan la salud de nuestro planeta. Los ecosistemas, por su parte, son fundamentales para prevenir enfermedades. Nuestra actividad humana los ha debilitado, afectando a nuestro equilibrio con la naturaleza. Consideremos cómo podemos restaurar y proteger estos valiosos sistemas. Como posibles causas encontramos a la deforestación, que ha creado desequilibrios en los ecosistemas al destruir hábitats naturales, aumentando el contacto entre humanos y animales, lo que facilita la transmisión de enfermedades. Es crucial replantear la relación de la naturaleza con nuestro entorno humano. Otro de los puntos importantes es la extinción de especies que impacta a la cadena alimenticia y a la biodiversidad. Cuando se rompen estos equilibrios puede surgir enfermedades zoonóticas, como es el caso del COVID-19. Reflexionemos entonces cómo nuestras acciones afectan la interconexión de la vida en la Tierra. Por su parte, el despojo territorial para las industrias contribuye al desplazamiento humano y a la alteración de los ecosistemas. La concentración de personas puede aumentar la propagación de enfermedades. Reflexionemos pues sobre cómo es el desarrollo sostenible y respetuoso. También dentro de las principales causas se encuentran los criaderos industriales de animales. Estos pueden crear condiciones propicias para las apariciones de patógenos. La proximidad entre animales y la falta de higiene pueden desencadenar enfermedades. Consideremos cómo equilibrar la producción de la seguridad sanitaria y humana. Viajemos atrás en el tiempo para entender cómo la pandemia del COVID-19 se propagó en México, desde los flujos globales de personas hasta las desigualdades en la salud. Examinemos los factores que dieron forma a esta narrativa. Principalmente, los flujos globales de personas desde la migración hasta el turismo conectan a países y continentes. En el caso de México, estos flujos permitieron la llegada del virus y su propagación rápida a nivel nacional. En las ciudades de alta densidad población y la constante movilidad jugaron un papel crucial. Lugares concurridos facilitaron la transmisión, convirtiéndose en puntos calientes de contagio. Por su parte, las desigualdades en los servicios de salud exacerbó el impacto del virus en las personas vulnerables. Aquellos en situación de pobreza enfrentaron dificultades para acceder a atención médica y a recursos básicos en la pandemia. Las enfermedades crónicas aumentaron el riesgo por complicaciones del COVID-19. Las personas con estas condiciones eran más susceptibles a sufrir efectos graves. Reflexionemos aquí sobre la importancia de cuidar nuestra salud en tiempos de crisis. Adentrémonos ahora en el contexto educativo en tiempos de la pandemia. Desde el Plan 2017 hasta la explotación de los ciclos de vida, veremos cómo estos factores y la visión del capitalismo cognitivo influyeron en nuestras sociedades durante esta crisis. El Plan 2017 y sus antecesores tienen sus raíces en el currículum basado en el capitalismo cognitivo. Aquí, los ciclos de vida se reducen a unidades de información, fomentando la división social y la competencia en lugar de la colaboración. Esta visión influyó en la educación, donde los sujetos se formaban como unidades aisladas de información. Sin embargo, la pandemia reveló la importancia de la conexión humana y la colaboración en tiempos de crisis. La división social causada por esta visión llevó a la desconexión y al individualismo, pero en medio de la crisis vimos cómo las comunidades se unieron para ayudarse mutuamente, demostrando así la importancia de la solidaridad. La explotación de los ciclos de vida no consideró las necesidades humanas y sus contextos. La pandemia resaltó cómo las personas son más que unidades de información, mostrando que la empatía y la adaptabilidad son esenciales para la vida diaria. Ahora viajemos por el impacto en el mundo global de la pandemia en la educación.
En este momento crucial, 1.600 millones de estudiantes y 83 millones de maestras y maestros de todo el mundo cerraron las aulas. Este fenómeno abarcó el 84% de todos los países. A medida de que el virus se extendía, las escuelas cerraron como medida de prevención. Esta realidad global transformó la educación tal como la conocemos, desafiando a los estudiantes y educadores a adaptarse a nuevos métodos y nuevos entornos. En lugar de las aulas llenas de estudiantes, surgieron plataformas virtuales y métodos de educación a distancia. Estudiantes y profesores se enfrentaron al desafío de mantener la calidad educativa a través de una pantalla. A nivel mundial, esta interrupción educativa tuvo un impacto muy significativo. Muchos estudiantes se enfrentaron a dificultades en el acceso a la educación en línea, por lo que exacerbó las disparidades existentes en la educación. Pero en medio de esta adversidad vimos la resiliencia de los estudiantes, de los maestros y las familias, adaptándose a lo desconocido. Exploraron nuevas formas de aprendizaje y crecimiento, demostrando la capacidad humana para superar los desafíos. Por su parte, la educación dentro del contexto en la pandemia en México inició el 23 de marzo del 2020, cuando las aulas de México se quedaron en total silencio. Un total de 274,000 escuelas que solían ser centros de aprendizaje y socialización cerraron sus puertas debido a la pandemia del COVID-19. Esta medida afectó a 33 millones de estudiantes en todo el país, junto con 1.2 millones de maestros que se encontraron en un desafío inesperado. El cierre escolar no solo significó una interrupción en la educación, sino también un cambio en la dinámica familiar y social. Las aulas virtuales se convirtieron en el nuevo escenario de la enseñanza, mientras que los estudiantes, docentes y padres de familia tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. La reacción fue diversa. Algunos encontraron oportunidades en la flexibilidad de aprender en línea, mientras que otros encontraron dificultades por la falta de acceso a recursos tecnológicos. Maestros se convirtieron en facilitadores digitales y se esforzaron por mantener el vínculo con sus alumnos aún a distancia. Como complicaciones inmediatas, encontramos que la pandemia del COVID-19 trajo consigo desafíos inmediatos en la educación en México. Las habilidades digitales se convirtieron en un requisito esencial para los estudiantes y los maestros, que tuvieron que adaptarse rápidamente a herramientas tecnológicas para continuar el aprendizaje a distancia. La disciplina y la autogestión del aprendizaje también cobraron relevancia, ya que los estudiantes debían administrar su tiempo y las tareas sin estructura tradicional del aula. Por su parte, la falta de conectividad en algunos hogares y escuelas generó desigualdades en el acceso a la educación en línea, afectando a aquellos que no tenían el acceso a Internet. Además, la atención y la disposición familiar jugaron un papel crucial, ya que padres de familia y tutores tuvieron que apoyar el aprendizaje de sus hijos en un entorno no convencional. A pesar de todos estos desafíos, muchos demostraron una notable adaptabilidad y resiliencia. La pandemia nos recordó la importancia de la colaboración entre educadores, estudiantes, familias y autoridades para asegurar una educación inclusiva y equitativa. Si nos preguntamos si fracasó el sistema educativo, la respuesta más sencilla sería sí, ya que las consecuencias del fracaso educativo durante la pandemia han sido significativas. Por ejemplo, el desequilibrio emocional acompañado de sentimientos de depresión, aburrimiento y ausencia de significado han afectado el bienestar mental de nuestros estudiantes. Lamentablemente, esto se ha traducido en un aumento del 12% en los suicidios infantiles, reflejando una dolorosa realidad. Por otra parte, la retención mínima de estudiantes, la inactividad significativa y el escaso seguimiento académico han impactado la continuidad de la educación. La desconexión con la enseñanza ha dejado una brecha en el proceso educativo y se ha dificultado el progreso académico. Las consecuencias se extienden al ámbito familiar con la presencia de violencia tanto física como psicológica. El confinamiento exacerbó tensiones preexistentes y en algunos casos la convivencia forzada llevó a situaciones de abuso. También surgieron cambios en la dinámica educativa. La pandemia del COVID-19 desencadenó transformaciones profundas en la relación entre las familias y la educación. Las familias se vieron forzadas a entender y valorar de manera única el trabajo y la función esencial de las escuelas y de los profesores. La rutina familiar y laboral de los profesores se transformó abruptamente. El aula se trasladó a las pantallas, donde los maestros se esforzaron por mantener la conexión con sus estudiantes y adaptar estos nuevos métodos de enseñanza a las formas de aprender de todos nuestros alumnos.
Sin embargo, junto con estas adaptaciones surgieron desafíos. En muchas ocasiones, la carga administrativa para las escuelas y los profesores aumentó considerablemente. La gestión de la educación en línea, evaluaciones y comunicación demandó más tiempo y más esfuerzo. La pandemia del 2019 ha impulsado la reinvención de la docencia en México. La implementación de la pedagogía se expandió a través de herramientas como la mensajería por celular, las computadoras y la televisión, permitiendo que el aprendizaje llegara a cada rincón de México. Los docentes asumieron el desafío de recrear el aula en la casa y en otros espacios, transformando hogares en lugares de aprendizaje. Esto involucró adaptar métodos para mantener la interacción y el enfoque de los estudiantes. La reinvención de los proyectos didácticos se convirtió en una necesidad. Maestros y alumnos colaboraron en la creación de proyectos adaptados a la enseñanza a distancia, fomentando el compromiso y la creatividad. En estos tiempos, la innovación se extendió al pizarrón, que ahora pudiera ser un pizarrón virtual. Se exploraron nuevas formas de presentar información y de mantener el interés de los estudiantes, incluso a través de recursos digitales interactivos y divertidos. La pandemia impulsó la construcción a través de la evaluación formativa, centrando el proceso educativo en el aprendizaje constante y la retroalimentación constructiva. Y por ello, queridos compañeros, les presentamos a continuación los 10 aprendizajes que nos deja la pandemia para la construcción del Plan y Programa 2022. Número 1. Aprendimos a revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. Número 2. Aprendimos a replantear el sentido que tienen el plan y programas de estudio para que sirvan como instrumentos que integren conocimientos y saberes y así poder resolver problemas de relevancia social e individual. Número 3. Se reconoce a las maestras y a los maestros como profesionales de la educación con efectiva autonomía didáctica para decidir cómo abordar los contenidos de los programas de estudio y la didáctica de acuerdo con sus experiencias, saberes y condiciones materiales y escolares. Número 4. Resignificamos el papel de la escuela, cuyo sentido es que en sus espacios se problematice la realidad a través de situaciones de aprendizaje en la que las y los estudiantes busquen soluciones a los problemas de la vida diaria, empleando los conceptos, los métodos y valores. Número 5. Reforzamos la participación de las familias como parte de una sociedad democrática, diversa y plural, que implica un diálogo continuo con las maestras y con los maestros respecto a los procesos formativos de sus hijas e hijos, así como el compromiso con la vida escolar de su comunidad. Número 6. Se resignificó el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar a sus ciudadanos y ciudadanas con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad intercultural, justicia ecológica y social, igualdad, inclusión y diálogo de saberes. Número 7. Se redimensionó el papel de las tecnologías de la información como herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, pero que no pueden sustituir al maestro, a la escuela ni a la didáctica como disciplina. Número 8. Se reconoció a las y los estudiantes como sujetos de la educación que tienen derecho a aprender conocimientos y saberes significativos para su vida personal y social, que den prioridad a la salud del cuerpo en el aspecto como alimentación, higiene, prevención de identidad, actividades físicas y énfasis en la salud mental con el desarrollo de habilidades sociales, psicológicas, emocionales y afectivas. Número 9. Se aprendió a replantear el sentido de la evaluación para que favorezca el avance de las y los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje, y no se reduzca a la revisión de tareas como evidencia del trabajo de los estudiantes, el llenado de formatos y la calificación de exámenes. Y finalmente, el aprendizaje número 10 de la pandemia nos ayudó a reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades de participar activamente en la vida política, social y económica del país. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus compañeros. Que tengan buen día.